Gracias, Enrique. Gracias, amigos de la Asociación Argentina del Grupo Bolonia, por confiarme esta tarea. Y gracias a todas y a todos los que participaron de lo que están participando, y por supuesto al elenco de expositores que se sumaron a la iniciativa. La pregunta que organizó este encuentro es, la vieron en la invitación: ¿es posible un diálogo social con más igualdad y mejora de la productividad? En estos días se produjo una doble coincidencia. La fecha del evento era azarosa, pero por un lado, la convocatoria reciente del gobierno al Consejo del Salario, retomando, después de 4 años de fijación unilateral, una fijación por consenso del salario mínimo en el Consejo, más el inicio formal en estos días del acuerdo económico y social, más la convocatoria a las mesas sectoriales, todo eso además en una coincidencia también de enfoque, ¿no? Porque, digamos, tanto en los ejes de la convocatoria al acuerdo, los 10 puntos creo que son, y también en el discurso de convocatoria, la cuestión de la productividad estaba como una meta asociada al combate a la desigualdad. Desigualdad para nosotros nos vamos a referir a la del mundo del trabajo, y es indudable que la pandemia puso el foco sobre un colectivo muy importante, un colectivo que se desarrolla en un circuito de informalidad. En Argentina llamamos la economía popular, y el salto de las previsiones iniciales en el IFE, ¿no? De los potenciales beneficiarios a los reales, evidenció que este era un colectivo invisible, pero no solo en los registros, sino también y fundamentalmente como sujeto de derechos sociales y laborales, tanto individuales como colectivos. Bueno, nosotros acá somos un grupo de laboralistas y algunos pensamos que es una deuda que tenemos las y los laboralistas, es la de abrir la fortaleza de los institutos laborales a este trabajo, que es un trabajo que sin duda agrega valor, pero que no está reconocido como tal. La presencia en este evento de un importante dirigente del ámbito de las organizaciones sociales da cuenta de esta preocupación. Bueno, y un agregado, digamos, que no estaba en la invitación: al cierre del panel vamos a tener 2 microintervenciones para dar cuenta del diálogo social desde la perspectiva de género, y por otro lado, el diálogo por la salud y seguridad en el trabajo, que esta es una cuestión tan central en la pandemia y que esperamos que se consolide y se expanda en la pospandemia. Bueno, vamos a dar lugar a las intervenciones, entonces les pedimos a todos silenciar los micrófonos, salvo a los expositores, obviamente, a quienes de todas maneras les pedimos, por favor, ajustarse al plazo, digamos, al tiempo fijado de 15 minutos. Gracias. Bueno, empezamos con la intervención de Sebastián Echevendi. Sebastián es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Berkeley y profesor regular de la Universidad Torcuato Di Tella, ex subsecretario de Política Laboral de la gestión de Carlos Tomada y hoy asesor laboral del ministro de Desarrollo Productivo. Sebastián hará referencia a esta agenda gubernamental del diálogo social, que además de lo mencionado incluye el proyecto de convocatoria al Consejo Económico y Social. Y bueno, por supuesto, seguramente va a hacer referencia a lo que cuáles son las ventajas, pero también las enormes dificultades de dialogar en un contexto de pandemia. Adelante, Sebastián, no sé dónde estás, pero silencia tu micrófono y ahí vamos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, muchas gracias Beatriz, Betty, por la invitación y bueno, a todo el grupo de Bolonia, todos conocidos, bueno, muchos conocidos. Es un gusto estar acá. A ver, lo primero que quería aclarar, aunque es medio innecesario, porque bueno, hay muchos amigos, digamos, no voy a hablar en nombre del ministro de la producción, digamos, lo asesoro, trabajo con Matías y
y hablo con otros miembros, estas cuestiones de las que voy a hablar con el gabinete económico, digamos, con otros miembros del gabinete económico, pero no soy funcionario, digamos, soy asesor, digamos, así que hablo por mí, digamos. No es que vaya a decir nada demasiado polémico igual, ¿no? Pero lo quería, aclarar por las dudas. Me gustaría hablar en cuanto a la consigna de tres cuestiones fundamentales, ¿no? Digamos, levantar un poco la lupa, y me gustaría mencionar digamos, cómo fue la cuestión del diálogo social en la pandemia, porque existió y tiene que ver con consignas que nos convocan, como por ejemplo la desigualdad en un momento tan crítico. Y después salir un poco de la pandemia y ver de dónde veníamos en términos en la Argentina de diálogo social y hacia dónde estamos yendo, hacia dónde podemos ir con, digamos, las iniciativas que hay en marcha, ¿no? Esos serían los tres puntos que quiero tocar. Vamos al primero, diálogo social y qué pasó en las políticas de compensación del COVID, ¿no? A mí me gusta siempre darle perspectiva, ¿no? Y comparada a estas cuestiones. Uno podría decir, a grosso modo, que hubo dos estrategias de compensaciones, digamos, sociales y laborales en frente al COVID en el mundo, diría. Una más liberal, que uno podría, que encarnan Estados Unidos, Chile, Brasil a su modo. ¿Qué hace esta estrategia liberal? Bueno, dos cosas básicamente. Subsidia a las empresas, directamente al empresario, frecuentemente vía el sistema bancario, en la emergencia, y otorga compensaciones al trabajador desempleado, a la relación laboral que se extinguió, ¿no? O sea, tenemos subsidio directo a la empresa y subsidio al desempleado, ¿no? Y hay otro modelo macro, uno podría decir que es más el europeo continental, sobre todo, donde lo que hay son, históricamente, y todos lo sabemos en este grupo, hay relaciones industriales más coordinadas, donde la opción fue proteger el empleo vía subsidio al salario y suspensiones, ya sea, digamos, de jornadas o de horas, con acuerdos de paz social y fortalecer las regulaciones antidespido, ¿no? En muchos casos, incluido el argentino, también hubo subsidios directos al empresario, es decir, que no eran al salario, pero un eje fundamental fue el subsidio al salario, al empleo, y las suspensiones acordadas, ¿no? Yo diría que en ese marco muy, muy agregado que di, el modelo Argentina es el único país, digamos, que en América Latina que es una muestra cabal del segundo enfoque, del enfoque más coordinado con los actores productivos, ¿no? Y protectivo del empleo. Esa protección, y todos lo sabemos acá, tuvo cuatro patas, ¿no? Que puso en marcha el gobierno de Alberto, tuvo cuatro patas. Prohibición de despidos, suspensiones acordadas con los actores al 75% neto. Quienes conocen, por ejemplo, el modelo español son muy parecidas a los expedientes de regulación del empleo en España, ¿no? Que también implican acuerdos tripartitos. Tercero, subsidios a los salarios vía el ATP. Y cuarto, yo agregaría protección del teletrabajo. Con estos cuatro elementos, el gobierno mandó la señal que tenía una fuerte impronta de proteger el trabajo asalariado y sobre todo trabajo asalariado registrado, ¿no? Provisión de despido, suspensiones acordadas al 75, ATP y protección del teletrabajo, que si bien no es una ley que se ponga en marcha en el acto, como saben ustedes, da una señal importante en un periodo que va a estar signado por la pandemia por mucho tiempo. Si hacemos una brevísima comparación, los países más liberales, Chile o Brasil, no hubo provisión de despidos, no hubo acuerdo con sindicatos de suspensiones, en algunos casos hubo suspensiones que podían acordar un empresario individualmente, pero no como en Argentina, que necesitas el acuerdo de los sindicatos. Bueno, los subsidios son al desempleo y no al trabajador empleándolo, manteniéndole la relación laboral, y sobre todo con un subsidio que tiene alguna relación con el ingreso tradicional del trabajador, ¿no? Con el salario. El subsidio del desempleo generalmente no tiene relación con el salario, es mucho más bajo, ¿no? Acá, si bien es el 75%, sigue teniendo esa relación. Y esto ha tenido, los resultados están a la vista, ¿no? Si vemos los datos, la caída del empleo ha sido mucho más fuerte en este tiempo,
digamos, del total de la caída de empleo, con datos del CETID, ¿no? De UNSAM, 10% de la caída la explican los sectores formales, mientras que 53% la explica el sector informal, ¿no? De la caída que ha habido. Y aquí está la diferencia obvia con Europa, ¿no? Ahí, digamos, ese sistema protectivo no tiene necesidad, por lo menos tan vasta, de proteger al sector informal. Lo que acá se hizo, como ustedes saben, con el refuerzo de AUH y con el IFE, ¿no? Todo esto que yo lo quería poner en esta discusión hoy, porque, bueno, digamos, acudiendo a viejos eslogans, no fue magia, digamos, ¿no? Esto, por supuesto, se explica, cualquiera que de ustedes me va a decir, bueno, en Argentina era esperable con la densidad del mundo sindical y la tradición, digamos, de diálogo social con la que tienen que ver muchos de los presentes en esta charla, era esperable, pero bueno, había que ponerlo en marcha, ¿no? No era natural que ello fuera a pasar, y acá hubo un gran trabajo, me parece, del gabinete económico, con los compañeros de los sindicatos y, por supuesto, el aporte de los empresarios, ¿no? Y yo quiero destacar el aspecto de diálogo que hubo en esto, ¿no? Digamos, estos fueron acuerdos razonables, incluso algunos compañeros, para algunos acuerdos los podían cuestionar, por ejemplo, el acuerdo grande, el 75% neto, que se llegó con construcción, UIA y después comercio, lo podían llegar a cuestionar. Algunas empresas por ahí pueden pagar más, pero es cierto que el Estado entró cuando había empresas que querían pagar mucho menos, cuando se estaba guiando a sus pensiones por mucho menos que ese 75, por el 50, por ejemplo. Entonces el Estado entró y puso ese umbral, ¿no? Todas fueron discusiones razonables con los empresarios, incluso la ley de teletrabajo, ¿no? Donde hubo mucha participación empresaria más allá de algunas, digamos, quejas que pueden ser al final, ¿no? Entonces yo diría, en una primera mirada, bueno, acá hubo más, digo, en esta etapa ya, y si a eso le sumamos lo que mencionó Betty al principio, ¿no? Que es el acuerdo logrado en el Consejo, perdón, en el Consejo de Salario, que después de 4 años de no consenso, digamos, solo en 2016 había tenido, digamos, consenso parcial de trabajo. Uno podría decir que en cuestiones que se firman concretas, no en puro discurso, ¿no? Ya hubo más diálogo social, digamos, en este año de nuestro gobierno, digamos, que en los 4 años de macrismo, ¿no? En cuestiones, digo, concretas que se firman tripartitamente con los actores de capital y del trabajo. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Bueno, a mí me gustaría meter algunos puntos históricos, ¿no? Ustedes saben, hasta los 90, hasta los 2000, mejor dicho, o la negociación estuvo suspendido fácticamente o en la práctica en la Argentina, o hubo políticas de ingreso impuestas por el Estado, ¿no? Y acá empiezo con un punto central, ¿no? Acá cuando hablamos de diálogo social y lo asociamos a política de ingreso, eso es una cuestión muchas veces más europea. Acá cuando se habla de política de ingreso, históricamente en la Argentina, y esto lo venimos trabajando en un paper con un compañero del ministerio que se llama Federico, un economista, se llama Federico Pastrana, cuando se hablaba de política de ingresos, ¿qué era? Bueno, el austral, ¿no? O antes, ¿no? Digamos, congelamientos salariales impuestos, ¿no? Ahora, cuando uno habla de política de ingresos en el mundo, ¿qué quiere decir? Bueno, que el Estado quiere orientar el salario hacia alguna parte, básicamente, ¿no? Y eso es propio de un montón de países, como Suecia, si quieren, por ejemplo, donde la discusión salarial empieza con un mediador del Estado, digamos. El diálogo social está muy metido también en la cuestión salarial. Ese es un punto que quería hacer para empezar donde estamos. En la Argentina, primero, digamos, o hubo política de ingreso unilateral o la negociación fue suspendida. Sin embargo, desde 2003 para acá, la negociación está muy vigente y eso es algo que a veces lo tenemos ante nuestros ojos y yo creo que no lo apreciamos suficientemente, ¿no? Digamos, el macrismo no solo, por supuesto, tuvo vigencia en el kirchnerismo, pero el macrismo no suspendió la negociación colectiva, digamos. Si bien le afectó mucho, acosó sindicalistas, jugó mucho con la no homologación, y por supuesto hizo una política económica, digamos, que hirió mucho al salario. La negociación colectiva no estuvo formalmente suspendida, como en otros periodos, digamos, de políticas económicas liberales o neoliberales en Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros ahora tenemos una
una puja distributiva que está, de algún modo, suspendida por la pandemia, ¿no? Si nosotros vemos la relación entre el salario de SIPA y el salario de los convenios, que siempre va más o menos juntos, SIPA es lo que te dan en la mano, el convenio es lo que se anota en los convenios en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Bueno, los convenios estaban por arriba, sobre todo los que venían de 2019, y el SIPA va por abajo, con las suspensiones. Recién ahora se está poniendo en marcha la rueda de la negociación colectiva, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Cuando volvamos, ¿no? De alguna manera, a la puja distributiva. Lo que tenemos que empezar a entender es que la negociación y las políticas de ingreso, cuando las haya, bueno, van a ser acordadas y la negociación va a ser libre. Eso me parece que está para quedarse en la Argentina. Primer punto, algo que tenemos que internalizar, y sobre todo que lo tienen que internalizar los sectores de empresarios y la derecha de este país, digamos. La negociación colectiva no se va a matar vía, digamos, la intervención directa, y tampoco se va a matar con anclas cambiarias como se hizo en los 90, ¿no? Donde yo ato el peso, digamos, hago tipo de cambio fijo, sobrevalúo el peso, bueno, y no hay demasiado lugar para la negociación, ¿no? Tampoco va a pasar eso, ¿no? Vamos a tener una economía, ¿no? con flotaciones sucias, ¿no? y algo de inflación, esperemos que cada vez menos. Con lo cual, tenemos que repensar cómo va a ser Dios. No va a haber más intervención y la derecha lo tiene que entender. Y vamos a ir a tipos de cambio flotantes, digamos, y a sistemas que no van a matar la negociación vía el ancla, la apertura irrestricta y la necesidad de bajar costos, que no da lugar para la negociación colectiva, como pasó en los 90. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando esa negociación retorne? ¿Hacia dónde tenemos que ir, no? Y yo creo que acá, para ir a, digamos, segunda parte dije de dónde venimos. Tercera parte, bueno, ¿hacia dónde tenemos que ir, no? Yo creo que tenemos que dar un salto de calidad en la Argentina con respecto a la negociación colectiva, ¿no? Tenemos que lograr un modelo más articulado, ¿sí? Que arme, y eso es, digamos, parte de lo que por ahí en algún momento se pone en juego en las iniciativas de Consejo Económico y Social y de acuerdos sectoriales, pero hay que ir a un modelo más articulado, donde en alguna instancia institucional, y podemos discutir cuál es, si es un Consejo Económico y Social por ley, si es, digamos, algún tipo de instancia agregada que se dé de otra manera, una instancia, digo, donde la libertad de negociación sectorial, que es inescindible en la Argentina, que es, digamos, el fundamento jurídico de la negociación colectiva en Argentina, la negociación sectorial, que es indispensable, digamos, se combine con otros criterios más comunes, más integradores, ¿no? Que logren armonizar la negociación colectiva con el resto, digamos, de la política general económica del gobierno y la política de ingresos del gobierno, ¿no? En esa instancia intersectorial, bueno, esa instancia intersectorial tendría que tener contenidos tanto salariales como no salariales. Y cuando digo salariales no quiero decir, digamos, necesariamente una pauta común ni nada de eso, y mucho menos este año, ¿no? Donde hay tanta heterogeneidad sectorial, ¿no? Pero sí, en el futuro, y sobre todo cuando vuelva la negociación más fuerte, ir a un modelo, ¿no? Donde el objetivo sea que, bueno, sindicalistas y empresarios y gobierno ayuden a estabilizar expectativas, ¿no? Digamos, y apuntar a un modelo donde se negocie más el salario real que en términos de puja nominales, ¿no? Donde haya objetivos de salario real, ¿no? Para terminar, digo, si vamos pensando en el mediano plazo, para terminar, digamos, las carreras de precios y salarios, ¿no? Que van, ¿no? ¿Cuál es el problema que tiene la Argentina si salimos un poquito de la coyuntura, porque tenemos problemas más graves digamos, esta semana, pero digo, en general, ¿cuál es el problema? Bueno, carreras de precios y salarios que van por encima del tipo de cambio y terminás en una necesidad, en una devaluación fuerte o sorpresiva que hiere especialmente a los trabajadores. Bueno, hay que salir de ese modelo, y para eso tener una instancia de coordinación intersectorial que logre, digamos, adecuar esa puja, transformarla más en puja real que en variables nominales, digamos, que van escalando hacia arriba, es importante. Pero además hay que ir a un modelo de diálogo social, me parece, que integre también los contenidos no salariales de la negociación, ¿no? Desde beneficios no salariales para la negociación colectiva, para los trabajadores, como pueden ser cuestiones regulatorias, ¿no? Política social, formación profesional, que todos sabemos que hay algunas instancias más sectoriales,
hasta cuestiones como transporte o tarifas, ¿no? Es decir, un lugar donde el sindicalismo incida de manera institucional, más allá de los sectores, especialmente las centrales, pero también algunos sectores importantes, en la política económica, ¿no? Yo siempre lo digo y lo planteo, no puede ser que el sindicalismo argentino, con el poder que tiene, no incide institucionalmente en la política económica, que no haya un foro donde el sindicalismo pueda discutir las tarifas, pueda discutir digamos, los acuerdos de precios, donde sean parte también de un esquema de negociación colectiva, ¿no? Las tarifas de transporte que afectan al bolsillo del trabajador o los precios máximos en sectores como alimentos. Bueno, hoy no tenemos un foro para discutir eso. Tenemos arreglos informales, en los cuales hemos participado mucho, digamos, de lo que estamos acá, pero no hay un foro para ello, ¿no? Ahora, ese modelo, que yo digo que tiene que integrar más la negociación, que tiene que preservar el fundamento jurídico, normativo y en los hechos central de la Argentina, que es la negociación sectorial, pero complementarla con miradas más integrales, me parece que no se puede copiar de otros países y que hay que ir a un modelo propio, ¿no? Y en ese sentido, me parece que un Consejo Económico y Social, donde haya una representación general, ¿no?, de el gobierno, trabajadores, o sindicalismo, empresarios y la sociedad civil, ¿no?, pero del que también se descuelguen instancias donde se discutan más estrictamente cuestiones que hagan a la integración de la negociación colectiva, como vengo hablando, donde se descuelguen instancias, comisiones, grupos. Me parece que puede ser un camino fundamental para dar un salto de calidad en la negociación colectiva en la Argentina y que finalmente, digamos, podamos tener negociaciones más estables, ordenadas, que van a traer lo que siempre trae la negociación colectiva, ¿no?, que es la baja en la desigualdad, cuando funciona bien, ¿no?, baja en la desigualdad salarial y redistribución del ingreso en una sociedad estable, ¿no? Así que bueno, ese es lo que quería manifestar. Me fui 1 minuto y medio, Betty, o 2 de mi tiempo, pero no más que eso. Perfecto, Sebas, gracias. Además, un placer escucharte con el entusiasmo de retomar la agenda, la participación en la gestión, como lo hiciste y lo hicimos, qué sé yo, muchos de los que estamos acá, en años más felices sin pandemia, digamos, ¿no? Exacto, bueno. Muchas gracias. Pero bueno, muy bueno eso de retomar la continuidad. Y ahora entonces vamos a presentar a Marta Novick, y yo le dije que de modo antojadizo la iba a presentar, iba a priorizar en la presentación su desempeño como subsecretaria de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo durante toda la gestión de Carlos Tomada. Me dicen que está, gracias Carlos por tu presencia. Marta es socióloga, diplomada en la Universidad de París, especializada en temas laborales. Ha dirigido proyectos de investigación y formación de grado y posgrado y es sin duda una referencia académica y en la planificación de políticas públicas. Y hoy Marta dirige el capítulo de trabajo del proyecto Argentina Futura en el ámbito de la jefatura de gabinete de ministros. Algunas preguntas para Marta. ¿Es posible hablar de diálogo y negociación en contexto de crisis? ¿Qué pasa con el diálogo social en el nivel de las firmas? ¿Es posible negociar mejoras de productividad que no impliquen afectar derechos, que no impliquen trabajar más, sino trabajar mejor, perdón? Una negociación asociada a procesos de innovación, igualdad de género, desarrollo de calificaciones, condiciones de salud y seguridad. Bueno, tu turno, Marta, estás